Good evening. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con ustedes. Me honran. Muchas gracias a la Fundación y a los organizadores por invitarme. Efectivamente, estuve con ustedes hace casi una década y estoy encantado de volver a Madrid. Madrid es una de las ciudades más bonitas del mundo, no ya de Europa. Arte, cultura, sociedad. Tengo muchos amigos aquí, así que estoy encantado de haber vuelto a Madrid. Muchísimas gracias, repito. He volado desde Israel esta mañana, Israel-Madrid, y pensaba yo acerca de la gripe española. Así que hice mis búsquedas en Internet para ver cuál era el origen. Bueno, resulta que no tiene nada que ver con España, la gripe española. A finales de la Primera Guerra Mundial había censura, ¿verdad? Esta gripe llegó de Estados Unidos, pero España era un país neutral. Así que no había tanta censura en ese momento como en otros países. Y, bueno, pues hubo quien pensó que esta gripe a lo mejor había empezado en España. No era así, pero se ha quedado con ese San Benito. Ha pasado un siglo, ¿verdad? Hace 3 años, pues vimos cómo arrancaba COVID-19, la pandemia global. Y ya sabemos que esto ha afectado al mundo entero. Vuestras vidas, las mías, todas. Había que ver cómo sobrevivir. Habría que pensar cómo mantener el trabajo, cómo aguantar el negocio, cómo seguir ingresando, cómo no enfermar para evitar la hospitalización, cómo cuidar de los niños para que pudieran sobrevivir, estudiar. ¿Y qué iba a pasar con los ahorros? ¿Qué iba a pasar con los ingresos? Con las propiedades de cada cual. Así que de pronto aparece esta realidad, este riesgo, un riesgo inesperado que cambia por completo nuestras vidas. Si pensamos en términos un poco más amplios, ahora mismo vivimos unos tiempos que yo llamo sin precedentes, inusuales, inesperados, o sea, unas incertidumbres constantes, el riesgo, la inestabilidad, las desavenencias en el mundo, la volatilidad, posiblemente caos y una gran variedad de riesgos, una variedad de amenazas. Yo hago referencia a las mega amenazas porque son amenazas que pueden afectar de forma significativa nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestras economías y además pueden afectar al planeta, pueden afectar a la humanidad y su futuro. Yo digo mega amenazas, pero este año pasado uno de los términos que ha aflorado y el Financial Times lo ha elegido como palabra del año es la policrisis. Polycrisis en inglés, una combinación, ¿verdad?, de económico, financiero, social, político, geopolítico, medioambiental, sanitario, tecnológico y comercial. Un conjunto de amenazas y de riesgos que están interconectados, todos se afectan los unos a los otros. Tenemos que comprender que se portan como un sistema, así que si pensamos solamente en la amenaza económica, pues no es suficiente. Hay que tener presente todas las demás amenazas. Hace poco estaba en Washington con autoridades del Fondo Monetario y Kristalina Georgieva habló acerca de las calamidades encadenadas, explicando que desde la Segunda Guerra Mundial no nos ha enfrentado a una combinación de factores parecidos a los de ahora. Así que da igual si las llamamos megatendencias, da igual decir que es una policrisis, da igual decir que es una concatenación de calamidades. Nos enfrentamos a un mundo de grandes incertidumbres. Muchas cosas pueden ir mal y, por supuesto, podríamos pensar en soluciones, pero para resolver el problema primero habrá que saber que hay un problema, comprender las consecuencias y a partir de ahí entender qué es lo que podemos hacer en relación con todo ello. A veces hay quien me dice, ¿no eres demasiado pesimista? Desde la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido casi 80 años de paz relativa, progreso, prosperidad. Y sí, hasta cierto punto es verdad, pero yo creo también que estos últimos 75 años se pueden dividir en 2 periodos diferenciados el uno del otro. No sé, aquí veo a muchas personas jóvenes, otros no tanto. Yo nací en Turquía en el 58.
Medio Oriente, Italia, Europa. Luego me trasladé en el 83 a Estados Unidos, así que los 50, los 60, los 70, los 80 los he vivido fuera de Estados Unidos. Y cuando yo crecía, esos primeros 25 años de mi vida, cuando yo era un adolescente, joven, unos años dorados hasta principios de los 80, es que ni había oído hablar de una pandemia global, a no ser que me metiera en un libro de historia y ahí sí, se hablaba de la gripe española en el 18. Hasta los 80, cuando surge el SIDA, pues hasta entonces no se hablaba de pandemia. No había oído hablar de cambio en el clima. No, las temperaturas pues rondaban en los 60, en los 70, las temperaturas preindustriales, así que no nos preocupaba. Había preocupación en relación con el límite del crecimiento. El Club de Roma decía que la población del mundo era excesiva, no iba a haber agua suficiente, ni comida tampoco. Había preocupación acerca de los recursos, pero no era una preocupación que incidiera sobre el clima mismo. La guerra entre grandes potencias, el riesgo de la guerra nuclear. Pues no, después de la détente, a principios de los 70, entre Estados Unidos y la URSS, Nixon visita China en los años 70. Sí, Estados Unidos y estos países comunistas, pues había un riesgo, pero un riesgo muy reducido. Así que esto, la verdad, es que tampoco nos preocupaba mucho. Y yo, de joven, no me preocupaba, porque no oía hablar de la inteligencia artificial que amenazara los puestos de trabajo, porque estábamos en lo que llamamos el invierno de la inteligencia artificial, algo de investigación, pero a nadie le importaba mucho. Me preocupaban las guerras comerciales, el proteccionismo, la desglobalización, la fragmentación de la economía global. Pues no, la verdad es que no. Estaba el GATT, luego estaba la OMC, los países que se van uniendo a la Unión Europea, NAFTA en Norteamérica, la liberalización y sus rondas. Incluso se da la hiperglobalización durante 30 años. Primero Rusia, los antiguos países de la URSS, China, mercados emergentes, la economía global y las cadenas de aprovisionamiento globales. O sea que si liberaliza, no se habla de globalización, hay una liberalización. ¿Me preocupa una deuda excesiva? Pues no, porque el crecimiento era alto. Nadie se preocupaba por esa crisis. ¿Me preocupaba la deuda implícita? ¿Resultado de las poblaciones que envejecían? Pues no, porque había muchos jóvenes y las nóminas pagaban esas pensiones, así que no cabía este pasivo. ¿Había ciclos económicos? Sí, algo de recesión, pero eran recesiones muy suavecitas en general. Sí, es verdad que la década de los 70 con la estagflación, la política, por supuesto, pero luego llega la gran moderación, los 30 años de poca inflación, el equity global y todo lo demás. ¿Me preocupaba la crisis financiera? Hasta los años 80, cuando surge la crisis de la deuda latinoamericana, pues no hubo grandes crisis. Los bancos y las demás instituciones financieras estaban reguladas, supervisadas, había controles de capital, había un orden y estos derivativos tóxicos, el apalancamiento que hemos visto en los últimos 30 años todavía no habían llegado. Así que sí, había ciclos, pero eran ciclos suaves. Y Occidente y las economías avanzadas además vivían en democracias liberales. Había partidos de centro-izquierda, de centro-derecha, pero no se daba la polarización entre izquierda y derecha que vemos ahora. Estos partidos populistas de extrema derecha, de extrema izquierda que vemos ahora, que han aflorado por todo el mundo. Incluso en Europa, países que durante un tiempo habían sido autoritarios, España, Portugal, Grecia, se transforman en democracias, llegan a un nivel de ingresos y entonces se democratizan y forman parte de Europa. O sea que sí, había países autoritarios, China, la URSS, algunos otros, pero tendían a ser países pobres. La mayor parte de las democracias eran liberales y eran estables, además. Bueno, pues ese es el mundo en el que yo crecí. Y creo que muchos de vosotros
de mi generación recordáis estos tiempos. Pero vamos al presente. Los últimos 20 años, creo yo, y desde luego, desde la gran crisis del 2007 al 2009, desde ese momento han cambiado las cosas y ahora mismo nos enfrentamos a mega amenazas que es que ni existían, no existían. Yo ni me las imaginaba cuando estaba creciendo en esos años dorados que yo defino, finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80. Hoy día hay una serie de potencias revisionistas, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Pakistán, que efectivamente son aliados y se enfrentan, desafían las actividades comerciales, financieras, políticas, geopolíticas y de seguridad. Estos distintos órdenes que buscan Estados Unidos, Europa y sus aliados y que se han conseguido establecer después de la Segunda Guerra Mundial. No hablamos de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Hay una guerra caliente entre Rusia y Ucrania, y no solamente Rusia y Ucrania, porque estamos hablando en verdad de una guerra entre Estados Unidos y Rusia o Occidente y Rusia. Es una guerra terrible que bien podría transformarse en una guerra no convencional si Putin decide que lo nuclear le va a permitir impedir el avance de las tropas ucranianas y podría verse involucrado la OTAN. No sé cuáles son las probabilidades, pero nos preocupa. Kissinger ha escrito la semana pasada un artículo explicando que este conflicto podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial. Vengo de Israel, repito, y en este momento Irán es un estado nuclear umbral, es decir, tienen un 60% de uranio y pasar de 60 a 90, pues estamos hablando de meses nada más. Hay que tomar una decisión, ¿verdad? Israel tiene que pensar si hace algo al respecto o no y cuáles van a ser las consecuencias para Israel, sus aliados, el mundo y la economía mundial. Cuando se ven impactos como el de Yom Kippur, ya por el 73, o la revolución de Irán, vemos cómo se duplican o triplican los precios del petróleo y se da una recesión y una estagflación. Aquellos de vosotros que tenéis años los recordáis, ¿verdad? Los 70, ahí están. Muchos jóvenes no saben lo que es la estagflación porque, bueno, han pasado ya 50 años. Bien, Medio Oriente, entonces, otro conflicto. Irán y los estados suní, que son sus enemigos. Y una serie de estados fracasados, el Líbano, Libia, entre otros, posiblemente otros más. Y estamos en la frontera de Europa. Hemos visto la migración masiva desde Siria, ¿no?, a partir del año 15, que ha dado lugar a muchas tensiones dentro de Europa misma, que perduran hoy. Y luego Asia. En Asia hay una guerra fría entre Estados Unidos y China. Y no tiene que ver solamente con Taiwán, tiene que ver con quién va a ser la hegemonía en Asia. China está involucrada en dificultades con Japón, India, Malasia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, con muchos países de esa parte del mundo. Y según y cómo, esta guerra fría podría acabar por calentarse, podría acabar siendo una guerra entre Estados Unidos y China por causa de Taiwán. Hace poco tiempo hemos oído en Financial Times que el riesgo de una invasión de China invadiendo a Taiwán era un riesgo que podría darse antes del 2024. Esto se está diciendo en octubre del 22. Antes del 24 es el 23. Y el 23 lo acabamos de estrenar. Yo no lo veo este año, pero en algún momento yo creo que sí que va a haber una colisión. Es la trampa de Tucídides, ¿no? La potencia que crece, la potencia que va desapareciendo, guerra fría, guerra caliente. Ahí estamos en este momento y por ello se da este desdoblamiento, la fragmentación de la economía global, la desglobalización, la balcanización de las cadenas de aprovisionamiento, el friendshoring, los intercambios comerciales seguros. Crece paulatinamente, pero va creciendo. En cuanto al cambio climático, bueno, pues hay expertos que han contribuido al libro y lamentablemente los costes van a más.
las cosas empeoran. Este verano pasado ha habido sequías en Europa, en India, en Pakistán, en el África subsahariana y la mitad de Estados Unidos, desde Colorado a California también, México, América Central, y los costes económicos de estas sequías, de estos eventos extremos, van creciendo a pasos agigantados. Y si nos preocupan millones de sirios que llegan a Europa en el 15, pues van a llegar docenas de millones de personas de Medio Oriente, de Subsahara, del África subsahariana, que abandonan estos estados fallidos y que van a venir a Europa. Europa, incluso la política de Biden en relación con la migración, pues no es muy distinta de la política del anterior presidente Trump. No se va a plantear abrir las compuertas, así que ¿qué va a pasar ahí? Y en cuanto al cambio climático, pues hay demasiado ecolavado, hay demasiados deseos, pocas realidades. Hablamos de ESG, pero en términos prácticos, pues se habla, e incluso se habla de inflación verde. Es decir, ¿qué hace falta para las baterías? Hace falta litio, zinc, cobalto, que mastican la energía de forma tal que el combustible es caro y, por tanto, esta transición verde pues se convierte en una transición carísima. En mi obra describo que en cuestión de estas 10 megatendencias, pues sí que hay soluciones. La solución implica coste, implica sacrificios a corto plazo. Y los beneficios de esas soluciones son solo a medio plazo. Y ya estemos en un país democrático o autoritario, en una democracia te tiene que volver a elegir en las elecciones. Y nadie quiere hacer el sacrificio de tomar medidas muy duras a corto plazo, cuyos beneficios se van a ver en el futuro y ellos ya no van a estar en el poder. Pues en las reformas que hubo en Alemania, ha habido muchas reformas que luego no se hacen porque los resultados tardan mucho en llegar. Yo recientemente estuve en París y se dice que la reforma de pensiones es tan poco popular, la gente tener que jubilarse a los 64, 65, que va a haber más manifestaciones que con los chalecos amarillos. Y claro, Le Pen está aumentando su popularidad y podría ganar las siguientes elecciones presidenciales con esa política anti-europea muy radical. Bueno, esa es una amenaza, que Le Pen gane en el 2027. Si hacemos cosas que no son populares, puede ganar Le Pen, pero si no hacemos las cosas que hay que hacer para solucionar los problemas, ¿qué va a pasar? Pues también a lo mejor pierden las elecciones porque no han implantado soluciones. Así que el cambio climático sigue siendo grave. El crecimiento económico cero es inaceptable, la adaptación normalmente es caro y las soluciones de geoingeniería son algo que todavía no ha llegado, no lo tenemos. Pero si queremos conseguir o cumplir con el Acuerdo de París, que no suba la temperatura más de 1,5%, el impuesto medio al carbón debería ser de $200 por tonelada. Hoy, en cambio, ese impuesto es $2, menos en Estados Unidos que en Europa. ¿Qué gobierno va a imponer un impuesto 100 veces mayor al carbón de lo que hay hoy, de 2 a 200 dólares? Y luego, claro, todo el mundo está recortando además esos impuestos sobre el carbón por la crisis en Rusia. Entonces, estos son los cuellos de botella, estas son las limitaciones a las que nos enfrentamos a la hora de hacer lo debido. En cuanto a las pandemias globales, fue terrible. Pero la gente cree que no es muy probable que se vuelva a producir pronto, porque bueno, ha habido muy pocas pandemias de este tipo. Desde 1919 y 1981, durante varias décadas, casi no hubo ninguna pandemia global, casi ninguna, y de repente de 1980 en adelante tuvimos el SIDA, el SARS, el MERS,
la gripe porcina, el ébola, Zika, COVID-19, y pronto llegará, es cuestión de tiempo que llegue COVID-23, 24 o lo que sea. Son cada vez más frecuentes, más virulentas y más peligrosas estas epidemias. Y parece ser que existe una relación, y este es el vínculo entre estas amenazas. Hay un vínculo entre el cambio climático y las pandemias globales, porque se destruyen los sistemas o los ecosistemas animales a través del cambio climático. Esos animales que tienen esos patógenos se acercan cada vez más a otros animales y a los seres humanos. Y entonces así se transmiten esas enfermedades de los animales a los humanos. Y entonces, según vamos destruyendo el planeta, los ecosistemas, hay más probabilidad de que haya más pandemias. Y la situación va, por lo tanto, a empeorar. Esta no va a ser la peor pandemia a la que nos enfrentemos. Y el cambio climático, además, libera mucho metano. El metano tiene 10 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el CO2. Es un desastre. Y los patógenos, los bacterias, los viruses que están en Groenlandia, por ejemplo, pues salen a la luz cuando se va derritiendo la capa de hielo, con lo cual no sabemos qué tipo de enfermedades pueden surgir cuando suba la temperatura, se derrita el hielo y se liberen esos patógenos. A corto plazo, algunas de estas amenazas son a medio o largo plazo. Un riesgo de una gran guerra, otra enorme pandemia y este tipo de cosas. Pero en el corto plazo tenemos que preocuparnos en la inflación, no solamente en la inflación, también recesión. Normalmente cuando hay inflación hay crecimiento, hay mucho crecimiento económico. Y al contrario, pero este fenómeno de alta inflación y crecimiento negativo es lo que llamamos estanflación. Y sucede como en los 70, cuando tenemos el shock de la demanda y el aumento de la inflación hace que surja un debate. ¿Cuánto se debe a malas políticas? A algunas políticas demasiado laxas durante demasiado tiempo. Sí las necesitamos durante el COVID, pero exageramos. ¿Y cuánto se debe a la mala suerte? Hemos tenido 13 shocks en el lado de la oferta. Uno fue por el COVID en la producción de bienes y servicios, la oferta de mano de obra y cerrar las cadenas de suministro. Y luego el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de las materias primas, fertilizantes, metales, etcétera. Y luego la política de cero COVID de China. También creó muchos embotellamientos en las cadenas de suministro. Es una combinación de ambas cosas, malas políticas y mala suerte. Pero aunque estos shocks negativos por el lado de la oferta fuesen a desaparecer, lo que quiero decir en el libro es que seguramente en la siguiente década o así vamos a ver esta inflación, porque hay más shocks negativos a medio plazo que reducen la producción y el crecimiento, aumentan el coste de producción y esto lleva a una estanflación, una recesión, y he identificado unos 12 en el libro. No voy a entrar ahora en detalle, pero el proteccionismo y la globalización hace que los costes de producción aumenten. Fíjense lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido después de salir con el Brexit. Está subiendo la inflación. El Banco de Inglaterra espera que vaya a haber una recesión bastante larga en el Reino Unido. Y ahora hablamos de comercio seguro en vez de comercio libre. También tenemos el hecho de que la fabricación está pasando del sur al norte de China a otros países.
no vamos a tener unas cadenas de suministro globales seguras, vamos a tener múltiples cadenas de suministros. Por si acaso, por si hay fricciones, en algunas de ellas podemos optar por las otras. Tenemos el envejecimiento de las poblaciones en las economías avanzadas, pero también en los mercados emergentes, China, Rusia, Taiwán, Corea del Sur. El envejecimiento es inflacionista porque los jóvenes trabajan, producen y tienden a ahorrar. Las personas mayores se jubilan, no producen y consumen. Ya no ahorran y el impacto de eso es estagflacionista. Y en el pasado, con mucha migración del sur al norte, de los países pobres a los países nortes, esto mantenía controlado el aumento de los salarios. Pero ahora la mano de obra es más fuerte, va a haber una inflación también en los costes de la mano de obra. Y luego toda esta disasociación entre la China y Rusia va a crear un aumento del coste del comercio internacional, menos crecimiento, todo va a subir. El cambio climático, además, también es estagflacionista. Aún antes de la invasión de Ucrania, los precios de los alimentos estaban aumentando. ¿Por qué? Porque había falta de agua, sequías, y eso hace que suban los precios de los alimentos. O tiene un impacto en el coste de la energía. Los productores de gas natural, combustibles fósiles, dicen, están ustedes emitiendo y no les vamos a financiar más, y entonces no están invirtiendo en aumentar la capacidad de producción, pero no les están compensando y, por lo tanto, aún sin la crisis energética, sin la situación en Ucrania, los precios de la energía serían muy altos. Todas las energías, porque el cobre, el cobalto, todos esos elementos también se ha invertido muy poco en ello y por eso no hay suficiente oferta. Si hay poca oferta, el precio va a aumentar. Así que la inflación no va a caer demasiado y los precios de las materias primas van a subir un 40% este año. Claro, las pandemias son estagflacionistas, reducen la producción, aumentan el coste de la producción y crean esos cuellos de botella y más que va a haber en el futuro. Y luego también tenemos la ciberguerra y ahí se deja de producir en una empresa o si te tienes que proteger, gastas muchísimo dinero para protegerte. Eso también es inflacionista. Un par de factores más que son estagflacionistas. Ha habido un aumento de la desigualdad en las rentas. Y por eso hay una reacción negativa contra las democracias liberales. Y la política fiscal se está convirtiendo en algo a favor de los trabajadores, de la mano de obra, de las personas que se quedan afectadas por migración y por otros problemas, a favor de las minorías, porque si no les ayudamos, va a haber tensión social, va a haber violencia, puede hasta haber una revolución si hay demasiada desigualdad. ¿Y qué va a pasar? Que claro, van a subir los costes de la mano de obra, esto aumenta la inflación. Y otros factores, Estados Unidos, pero también sus aliados están utilizando sus sanciones para castigar a sus rivales y afectando las reservas en dólares y en otras divisas. Pero al hacer esto, a lo mejor esos países van a diversificar sus reservas, van a pasar al oro y no solo al dólar. Eso puede afectar el valor del dólar y al crear fricciones en los sistemas de pagos del comercio internacional, eso puede llevar a unos costes más elevados porque los yen, los dólares, los euros son necesarios para hacer pagos en el comercio de bienes y servicios, tecnología, capital, información. Esto también es estagflacionista.
Eso es en el lado de la oferta. En el lado de la demanda, y tengo un par de capítulos sobre el riesgo de la madre de todas las crisis de deuda. Estamos en un mundo donde la deuda privada y pública como porcentaje del PIB ha aumentado muchísimo en los últimos años. La deuda privada es la de los hogares, trabajadores, empresas, bancos y otras entidades financieras. La deuda pública es la deuda de los gobiernos centrales y locales. Ese ratio de deuda era el 100%. Hace unos años, en el 2000, era el 200% del PIB, el año pasado 350% del PIB, en las economías avanzadas 420% del PIB. Hasta muy recientemente los ratios de deuda eran elevados, pero los ratios del servicio de la deuda eran bajos porque había tipos negativos, flexibilización cuantitativa. Entonces, el interés que se pagaban eran bajos por esa deuda. Hace 2 años, 18.000 millones de dólares de deuda pública en Japón y Europa eran negativos. Las hipotecas en Dinamarca y la deuda de empresas en algunos países tenían unos tipos negativos. Los tipos estaban bajísimos, hasta negativos. Pero tenemos suerte porque en los 2 shocks interiores hubo una shock de demanda y deflación, con lo cual hubo mucha flexibilización. Eso ayudó a todo el mundo. Los tipos permanecieron bajos, aunque la deuda era muy elevada. Desgraciadamente, eso ha llegado a su fin, porque ahora con la inflación los bancos centrales tienen que aumentar los tipos de interés para luchar contra la inflación y, por lo tanto, el coste de los créditos para las hipotecas, créditos para comprar un coche, créditos para los alumnos, para las empresas, deuda corporativa, etcétera, está aumentando. Y los que están muy apalancados van a encontrarse en una situación de estrés financiero con el riesgo de impago. Por eso temo que la recesión actual no va a durar poco, va a ser bastante grave, porque la inflación va a permanecer alta, los bancos centrales van a aumentar los tipos de interés más de lo que esperamos. El BCE quizás no va a poder dejarlo en un 3%. Y hay tantísima deuda en el sistema que estamos en una trampa del endeudamiento. Y puede haber un shock en el mercado de valores y, claro, una cosa alimenta a la otra y hace que la recesión sea aún más severa. Y además de la deuda explícita del gobierno, también tenemos la deuda implícita. El número de personas mayores está aumentando y los jóvenes tienen que pagar la pensión de los mayores, y cuando ellos se jubilen no va a haber suficiente dinero para ellos y va a haber que reformar el sistema de pensiones, que no es nada popular. Yo creo que finalmente los gobiernos van a eliminar el valor real de la deuda con la inflación, y así se reduce el valor real de la deuda. Y si no podemos cobrar más impuestos o gastar menos gasto público, la solución es inflación, que es como una especie de impuesto. En el lado de la oferta tenemos shocks negativos de la oferta, tanto que hay que monetarizarlo, y luego tenemos inflación, recesión, estagflación, pero no evitamos la crisis de la deuda porque los tipos de interés suben y se vuelve más insostenible y simplemente estamos posponiendo el problema. Todos estos problemas también nos dan una mayor desigualdad, una reacción violenta contra las democracias liberales. Desgraciadamente, en el mundo, Erdogan, por ejemplo, Putin en Rusia, Kaczynski en Polonia, Le Pen, por ejemplo, podría ganar en Francia. Están subiendo estos partidos populistas. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno del Brexit. En Estados Unidos, el fenómeno de Trump. Y a la izquierda, en Latinoamérica tenemos un par de populistas de izquierdas, Argentina, Venezuela, pero en los últimos 2 o 3 años, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, todos han pasado a un nivel de populismo, más en unos sitios que en otros.
Y en Brasil tenían que elegir entre un populista autoritario de la derecha peligroso como Bolsonaro y Lula, que en su segundo mandato lo hizo fatal. Su primera administración no fue mal, pero la segunda muy mal. La primera más o menos, la segunda mal. Y en Estados Unidos, el 6 de enero del 2021 hubo casi un golpe militar que fracasó. La semana pasada pasó algo muy parecido en Brasil. Los que tienen suficientes años recordarán el 91, el 23 de febrero, donde hubo aquí un intento de golpe de Estado. Pero no podemos tomar la democracia como algo seguro. Cuando la gente se siente amenazada en su futuro, el de sus hijos, cuando hay más desigualdad, las personas se vuelven más radicales, más autoritarios, y los regímenes autoritarios, cuando las cosas no les van bien, se van a la guerra, como Putin en Ucrania o Argentina en las Falkland. Y, claro, eso es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando las cosas no van bien, se van a la guerra. Para cada una de estas amenazas hay soluciones y hablo de ellas en mi libro. Tengo 2 capítulos en mi libro, uno sobre un futuro distópico y otro más utópico. Pero no podemos empezar diciendo, bueno, si tuviéramos mejores líderes, si hiciéramos esto, las cosas mejorarían. No es tan fácil. Y no podemos tomar los últimos 75 años de paz y prosperidad por hecho. Porque, como dije, en esos 75 años, los primeros 40 años sí eran así. Pero los últimos 20 hubo el surgimiento de todas estas amenazas que cada vez se hacen más graves. Y por lo tanto, el supuesto de que el futuro va a ser como el pasado no es necesariamente cierto. Quizás puede ser no como el pasado inmediato, sino el pasado más anterior. Y no sé si se acordarán que en los 70, en los 30 años antes, hubo un desastre también. A pesar de la primera revolución industrial, a pesar de la primera era de la globalización, no pudimos evitar la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial tuvimos la gripe española, luego tuvimos la crisis de la bolsa en el 29, el principio de la Gran Depresión, las guerras comerciales, guerras de divisas, inflación, hiperinflación, deflación, crisis financieras, impagos. Luego llegó Hitler al poder en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, un régimen autoritario en Japón y luego la Segunda Guerra Mundial y luego el Holocausto. Solo después de este desastre creamos una institución nacional y global de gobierno que evitara estos problemas y nos trajera la paz y prosperidad. No solamente hoy, con las amenazas de las que hablo hoy, se parecen mucho al periodo entre el 19 y el 45. No solamente se parecen, son peores, porque en esos años no había que preocuparse del cambio climático, eso ni existía. No había que preocuparse de que la inteligencia artificial iba a destruir los trabajos, ni siquiera había ordenadores. Entonces, tampoco estamos preocupados por el envejecimiento de la población, porque la gente se moría antes de recibir la pensión, así que eso no era un problema entonces. Y la Segunda Guerra Mundial fue brutal, con tantísima gente que murió, fue convencional. Fue solo en el 45 que Estados Unidos consiguió la bomba nuclear y desgraciadamente la utilizó en Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Hoy si hubiese una guerra entre las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, o entre China y Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Pakistán, todos ya tienen la bomba. Irán casi la tiene ya. Una guerra que empieza
de forma convencional entre grandes potencias se puede convertir pronto en no convencional. Eso está garantizado. Y, por lo tanto, esto es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar cuando pensamos en el futuro. Me llaman Doctor Doom. Bueno, sí, es que me gusta advertir de lo que puede suceder. Pero hay esperanza, quizás. Pero la esperanza tiene que venir no de tirar la pelota hacia adelante o meter la cabeza en la arena como si fuésemos avestruces. O no prestar atención a las amenazas, dejar de liderar como zombies, como si no existiesen estas amenazas, y darnos cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer algo. También lo podemos hacer de forma colectiva, organizándonos en movimientos sociales o políticos para resolver estos problemas en nuestras propias pueblos, ciudades, sociedades, pero también encontrar una solución global, porque la mayoría de estos problemas son globales y no se pueden solucionar con una solución nacional. Crisis financiera económica, integración comercial, seguridad y paz global. Todas estas cosas no pueden tener una solución nacional, tiene que ser global. Los globalistas dicen que son la élite, que solo se preocupan de ellos mismos. Pero el éxito de los últimos 75 años dependió de la globalización. Europa por sí sola, si no se hubiese unido con pequeños países que no tienen influencia en los asuntos globales, pues no habría habido esta prosperidad. La integración europea le dio mucha fuerza a Europa y muchos países, incluido España, se ha beneficiado. Claro, no es tan fácil, tiene que ser inclusivo, la gente no se tiene que quedar atrás, pero en un mundo conectado donde todo afecta a todo lo demás, los problemas son globales y por lo tanto necesitamos un gobierno global, nos guste o no. Y Europa es un caso de éxito. A pesar de todos los problemas, la integración europea ha sido muy positivo y seguirá siendo positivo si siguen juntos y no se dividen. Así que tenemos que dejar de soñar, tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que organizar, tenemos que tomárnoslo en serio a nivel de individual y colectivo. Hay que hacer sacrificios, serán dolorosos, pero los beneficios serán para nosotros, nuestros nietos y la humanidad en el futuro. Y espero que vayamos en este futuro, el utópico y no el distópico. Así que es una llamada a la acción. El momento de actuar es ahora, no hay que esperar. Hay que empezar ahora a cambiar el mundo para convertirlo en un mundo mejor. Gracias.